guardado la distancia, me quito la mascarilla. Luego la vuelvo a poner. Venía Jesús por el camino con los discípulos, dice el texto que acabamos de leer. Y según nos cuenta ese relato, volvía a anunciarles de nuevo aquello que no comprendieron hasta que llegó el momento. Que el Hijo del Hombre tenía que ser apresado y asesinado, pero que después al tercer día resucitaría. Jesús venía hablando de esto. Y ellos no entendían de qué iba esto, como dice el versículo 32, pero aún así como que les daba temor de preguntar. Quizás, como vemos luego más tarde, porque sienten vergüenza de preguntar. Y por lo visto, no era lo único que no entendían respecto a cómo funcionan las cosas según el reino de Dios. Que como hemos dicho muchas veces, no funciona, repito, no funciona como los sistemas de poder de este mundo. No funciona por la imposición de la fuerza, ni por el prestigio, ni con el reconocimiento de honra. Aunque nosotros sí, damos honra a Dios y reconocemos su poder. Pero las cosas en el reino de Dios van funcionando de otra manera. El camino, por lo que vemos, daba para mucha charla, mucha conversación. Y como hemos comentado otras veces, los discípulos todavía piensan, como era la tendencia normal entre los judíos, que Jesús, si es el Mesías, va a ser una especie de Mesías político, un libertador que echaría de allí de algún modo a los invasores romanos y haría que el pueblo judío sobresaliese por encima de todos los pueblos de la tierra. Las esperanzas mesiánicas que tenían, las expectativas con Jesús, iban en la línea de una liberación política al estilo de las rebeliones de los macabeos que había habido años antes, en el 166 al 160 a.C. Así que algunos de los discípulos venían por el camino, mientras unos tenían una conversación, otros tenían otra, ¿no? Pues venían algunos comentando, debatiendo sobre quién de ellos sería finalmente el mayor cuando se esté en el reino de Dios, politizado y militarizado, ¿no? Cuando ese reino de Dios se imponga de una manera definitiva. No se podían quitar de la cabeza pues, las ideas cotidianas, populares que había sobre este asunto. Y se preguntaban, venían por el camino preguntándose quién de ellos sería el que tendría más prestigio, más poder o más honra. Estaban deseosos por tener galardones, medallas, respeto, popularidad, poder, control, reconocimiento. Del mismo modo que todavía sigue siendo la tentación de las iglesias o de los lobbies cristianos que tienen ganas de dominio político, dominio social, dominio cultural, y luego dentro de esos grupos o dentro de las iglesias mismas, hasta de la iglesia misma correcta, hay personas que quieren poder, ya sea para imponer sus ideas, su visión de la ética, su visión supuestamente cristiana de las cosas, o quizás solo ambición y control, o simplemente quieren reconocimiento de los demás. Pero cuando llegan a Capernaum, dice el texto, que entran en una casa. Y es interesante. Las veces que vemos en los evangelios que Jesús instruye a los discípulos en la intimidad de una casa, en un ambiente doméstico, un ambiente cómodo, distendido, ¿verdad? Donde se permite el diálogo relajado, donde frecuentemente se habla alrededor de una mesa compartida. Y en ese buen ambiente Jesús les pregunta, oye, ¿de qué estabais vosotros hablando en el camino? En un grupo de 12 personas acompañadas en el camino seguramente por otros seguidores de Jesús, como que de verdad da como para muchas conversaciones paralelas, conversaciones entrecruzadas, y parece que Jesús esta pregunta no se la hace a ellos
por ignorancia, sino que algo había oído de su conversación y quería sacarles el tema. Porque es un tema importante, un tema que los evangelistas han documentado en las narraciones sinópticas. El fondo de esta conversación no es una tontería, esto no es una cosa insustancial, como si para hablar sin el reino de Dios hacen falta sandalia o hay que ir descalzo, no. Esto es importante. La aspiración a querer ser más que otros, es un tema que en la óptica del reino de Dios suena regular. Por lo menos suena regular, no suena bien. Es más, lo he dicho ya tantas veces que parece que es como si fuera un lema. En el reino de los cielos las cosas funcionan tan al contrario de este mundo que parece el mundo al revés. Parezco un loro diciéndolo, ¿verdad? Lo frágil, lo débil, lo insignificante. Ya sabéis por dónde voy. De ahí es de donde surge lo poderoso. El reino es como una semilla de mostaza que casi ni se ve al principio. Una cosa pequeñita, una cosa que parece que no importa. No hay más que ver que la transformación del orden nuevo ha tenido que pasar por algo tan horrible y tan débil como que nuestro Redentor, nuestro Dios con nosotros, tuviese que morir en una cruz, en vez de destronar de golpe y porrazo a los sistemas tiranos e injustos de este mundo e implantar el reino de Dios. ¡Pum! La cruz, que es nuestro triunfo, es en realidad un duro golpe a la forma de entender el triunfo según el mundo. Yo le digo a mi hijo Leo, que ahora mismo no lo veo, no sé dónde está. Ah, está por allí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está Leo? ¿Hasta ahí fuera? Ah, está ahí. Le digo muchas veces a Leo que Jesús venció. Ya lo he convertido creo que una vez. Que Jesús venció, que es el vencedor, pero que venció perdiendo. Esa es la paradoja. Pero bueno, vamos a volver al texto. Parece que cuando Jesús pregunta, oye, ¿de qué veníais hablando, disfrutando en el camino? Con solo oír esta pregunta, si lo veis, si tenéis el Evangelio delante, con solo oír esta pregunta, algo hace que los discípulos, que son tozudos para entender, como tú y como yo, que son tozudos para entender, caigan en la cuenta de que eso que venían discutiendo por el camino era un tema muy mal enfocado. Cuando oyeron la pregunta de Jesús, dice el versículo 34, que se callaron, sintieron vergüenza, enmudecieron. Ellos habían visto anteriormente cómo con unos insignificantes peces, solamente 7, y unos pocos pececillos, se alimentó a una multitud hambrienta y sobraron pedazos. Vieron cómo los sordos, personas olvidadas de la sociedad, podían oír y los mudos hablar. Vieron cómo a la sirofenicia, que sin ser del pueblo escogido, pues se la atendía. Cómo a los samaritanos se le daba una atención y un trato nunca antes visto. Veían cómo la mujer, en su sociedad, sabéis que no tenía ni voz ni voto, tenía ahora un rol más digno en el grupo de Jesús. Veían cómo los leprosos, que eran socialmente considerados indignos, impuros, eran dignos. Así que al oír la pregunta de Jesús, vosotros que veníais hablando por el camino, se hizo el silencio. Yo deseo que nuestra relación viva y auténtica con el Señor, en nuestro trato diario, en vez de hablar tanto, que muchas veces, aun cuando hablamos de las cosas de Dios, las planteamos a nuestro modo, en vez de hablar tanto, que oigamos la voz del Señor irrumpiendo, como en aquel caso, en nuestra casa, en nuestra mesa, diciéndote, ¿de qué estás hablando en tu camino? ¿Cómo estás tú viendo las cosas de la esperanza que tienen que ver conmigo, sí? Pero ¿cómo las estás viendo tú? Porque la esperanza de los discípulos estaba desenfocada con aspiraciones incorrectas.
Y lo más importante, que enmudezcamos para oír la voz del Señor corrigiendo nuestros enfoques erróneos. Y sabéis una cosa, conforme avance la predicación, creo que vamos a ver que aquí, en esta iglesia de la que por su divina gracia vemos el amor de Dios manifestándose, y por eso yo lo considero como una iglesia verdadera y auténtica, somos también, por otro lado, culpables de un enfoque erróneo. Y hoy Jesús, en nuestro vergonzoso silencio, va a hablar, creo que al pastor también, me va a decir unas cuantas cosas. Y lo vamos a ver después. Jesús llamó a los 12. Y dice el versículo 35 que se sentó. Y sabéis que según la costumbre judía, este dato se menciona aquí porque los maestros, los rabinos, para enseñar, se sientan. Así que ahora viene la cátedra. Hasta ahora nada más que ha hecho la pregunta. Ahora viene la cátedra. Hay que prestar oído a lo que dice el maestro. Y ahora les dice... esto es un poco paráfrasis mía, ¿vale? Les dice, aquí las cosas no son como vosotros las planteáis. Todavía veis las cosas según el mundo. Deseáis el poder, deseáis los privilegios, ser el mayor, el más grande, el más importante, el más reconocido, el más popular. Se pueden cambiar todo esto en femenino también. Pero os he dicho miles de veces lo que encontramos en Isaías, que hay que tomar la vía del servicio, que yo os he elegido la vía del siervo sufriente. Y continúa. Os he dicho hace precisamente un momento, principio del texto de hoy, os he dicho hace un momento que seré entregado y que me van a matar, que no estoy buscando hacer las cosas por imposición de poder y fuerza bruta. ¿No habéis visto mi ejemplo? No he dicho que me tienen que matar. Así que si quieres ser el primero o la primera, te tienes que hacer el último de todos, o la última de todas. Esto es lo que Jesús le viene a decir en el texto. Porque así como Jesús, el verdadero Mesías de Dios, ejerce su liderazgo, porque es un liderazgo, pero lo ejerce de la forma más loca a los ojos del mundo, que es mediante el sufrimiento y mediante el darse a sí mismo por amor, cada discípulo y cada discípula debe convertirse también en el servidor o en la servidora de todo el mundo. Esa es tu vocación y mi vocación. Y sabéis que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, que no estuvo entre nosotros para ser servido, sino que estuvo entre nosotros como el que sirve a los demás. Ahí tenemos ese famoso texto del Evangelio de Lucas. La persona que tiene su sitio reconocido en el reino es quien asume que tiene que hacerse servidora de todos, vivir como si fuese la persona menos importante, estimar a los demás por encima de uno mismo. Es más, Jesús va y toma a un niño que había allí en la casa. ¿Qué queréis que diga? Que cuando venía Oliver andando, me da recordar el pasaje que tenía que predicar esta mañana. Jesús va y toma a un niño que había allí en la casa. Jesús estaba sentado, ¿verdad? No tuvo que irse muy lejos a buscar el niño. Me pregunto si esta capilla, si fuese el salón de una casa, si los niños iban a querer estar participando de la enseñanza o si preferirían irse a un cuarto a jugar por aburrimiento, por ser el culto algo que no va con ellos. Pero allí estaba el niño. Jesús lo toma y le dice a los discípulos, otra vez, meto un contexto, ¿vale? Lo pongo con mis palabras. Jesús les dice, ¿qué son los niños en nuestra cultura? Los niños en nuestra cultura, en nuestra sociedad patriarcal, están al final de todo.
si la mujer no tiene ni voz ni voto, ni otros derechos, los niños no tienen nada. Los niños no tienen nada. Así era aquella sociedad. Y podéis decir, oye, Rubén, no veas, qué barbaridad, qué cultura más tosca, que a los niños no se les tiene en cuenta. Pero en realidad, nuestro mundo sigue siendo igual, sigue siendo adultocéntrico. Y nuestro culto, el nuestro, es tan adultocéntrico que para los niños, pues, es un tostón. ¿No? A mí, Leo, ¿qué pensáis vosotros? Aburre un poquillo, ¿no? Jesús decía en otra ocasión, dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. Y yo creo que con nuestros modelos adultocéntricos se lo impedimos muchas veces. No es cuestión de liturgia, no es cuestión del ritmo de la liturgia, sino de que la liturgia o el discurso no esté lejos de ellos, sino que esté cerca. Esa es la cuestión. Ahí es donde tenemos que pensar como iglesia. Y ahí es donde el pastor, yo me tengo que romper la cabeza, pero ayudadme, por favor. Además, aquí en el pasaje de hoy Jesús dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no es que me reciba a mí solamente, sino al que me envió. Está abierto a Dios, está en sintonía con Dios. Recibamos a los niños, reconociendo su olvidada dignidad. Hagámonos, decía el texto, ¿no?, a los últimos, ¿no?, servidores de todas y todos, y también de los niños y de las niñas. Intentemos satisfacer sus necesidades espirituales. El culto no es para adultos, es para toda la iglesia. Y cuando digo muchas veces, porque lo tengo muy metido en la cabeza, de decir que somos familia de fe, ¿verdad que soy pesadillo con eso? Somos familia, y el culto tiene que ser una vivencia familiar, y donde los niños tienen su importancia. Tenemos que ser sensibles porque aquí la niñez es la clave que abre nuevas posibilidades de comprensión de Dios. Son un signo de su presencia y de sus planes salvíficos. Los niños se ponen como ejemplo de lo que es el reino. No olvidemos eso, que Jesús dice que de los tales es el reino de los cielos. Ellos son alegría de Dios. No lo olvidemos. Os digo otra cosa. Además, los niños nos hacen ver que la debilidad o lo frágil es un principio transformador, como lo que decíamos antes de la semilla de mostaza o de la cruz misma. Lo frágil y lo menospreciado actúan como el modelo del reino. Así funcionan las cosas correctas del reino. No recordemos tampoco solamente en Navidad a Jesús como niño. Qué bonito que la imagen de Emmanuel, Dios con nosotros, la primera que tenemos es esa, ¿no? Viene en un niño. No nos damos cuenta, pero nuestra cosmovisión religiosa presenta imágenes mentales que son una idolatría adultocéntrica, que impide ver en Dios otros atributos que quizá los niños nos lo presenten mejor. Jesús presentó al Padre con el balbuceo infantil de Abba. Ahora que Oliver dice o pa, Abba era lo primero que decían los bebés cuando empezaban a hablar. Abba, Imma, son palabras muy básicas. Y así nos dice Jesús que es el Padre. De la forma más sencilla, más básica, más, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Recibamos a los niños como recibimos a Jesús. Y entre todas y todos busquemos formas participativas que le incluyan nuestra forma de vivir la fe en familia, en iglesia. Somos inclusivos, ¿no? Dice el teólogo Harold Segura, para comprobar si el adultocentrismo está presente en las comunidades eclesiales,
Basta con advertir el lugar secundario que ocupan los niños, las niñas y los adolescentes en la organización de la Iglesia y el poco protagonismo que adquieren en las actividades consideradas como exclusivas de las personas adultas. Y voy a terminar con otras palabras de este teólogo que nos ayudan a cerrar a modo de conclusión. Voy a poner la diapositiva. Jesús criticó con firmeza el modelo de sociedad asentado en la grandeza de los gobernantes, en el dominio de los varones sobre las mujeres, de los adultos sobre los niños y niñas, de los nativos sobre los extranjeros, de los que se consideraban sanos sobre los enfermos y de los supuestos santos, dueños de la religión oficial, sobre los pecadores. Jesús enseñó que su reino podía compararse al grano de mostaza, que por cierto es la más pequeña de todas las semillas. Porque la grandeza del reino crece a partir de la pequeñez, desechada y descartada por quienes creen que ser grande es igual a ser superior. Los discípulos buscaban ser grandes y superiores y Jesús nos dice: mirad a los niños. Aquí tenemos a Aramí, tenemos a Leo, ya es más grandecito Fer, pero bueno. Mirad a los niños, ellos son el ejemplo. Haceos como niños, dice en otra ocasión. Hoy es un día importante para Miguel, así que Miguel, te digo, a ti te señalo a ti. Hoy que te incorporas como miembro de la Iglesia, solo puedo decirte que sigas este camino. Que como dice Mateo 18:3, que goces de la realidad del reino de Dios haciéndote como un niño. Ellos son el paradigma que rompe nuestra cosmovisión adultocéntrica de las cosas. Nuestro compromiso, nuestro seguimiento, nuestro ser personas cristianas pasa por hacernos como niños. Así que Miguel, que el Señor, en su gracia, te rejuvenezca en la alegría de los niños y te oriente para el servicio, pues tienes dones que aportar en el seguimiento de Jesús. Y a la Iglesia, aparte de eso, también os digo las palabras de Jesús. El que reciba en mi nombre a un niño como Miguel, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí solamente, sino el que me envió.